Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Tenéis más moral que el Alcoyano, porque con el día que tenemos, llenar la sala, pensamos que íbamos a estar 4 y el de tambor. Muchísimas gracias. Bueno, y como sabéis, tenemos a Ion San José, que es ingeniero agrónomo, es bilbaíno, y nos va a hablar muy enamorado del toro de Lidia y de todo el ambiente de alrededor, como pueden ser las corridas de toros, etcétera, etcétera, etcétera. Y autor del libro que hoy nos va a hablar de él. John, bienvenido. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Muy buenas tardes y gracias por venir a la presentación de este libro aquí a Llodio. Gracias por invitarme también, Félix, Gracias a ti. Y demás gentes del club. Y bueno, como bien dice Félix, pues vengo a presentaros este libro, Reta de Casta Navarra de la calle al Ruedo, que fue un poco una aventura que me propuso Álvaro Suso, que por cierto me manda recuerdos para todos vosotros desde allí, desde Qatar. Me propuso Álvaro Suso porque sabía sobre mí, bueno, Álvaro me conocía, sabía de mi afición a los toros, también por parte de mi aita. Sabía que en la universidad, bueno, yo estudié ingeniería agrónoma, tanto las prácticas de la carrera como el trabajo fin de grado, como el trabajo fin de máster, lo hice sobre el ganado de reta y el ganado de festejos populares, y entonces me propuso esta loca idea de hacer un libro que la verdad es que es bastante curiosa y bastante loca, como he dicho. Empecé a escribirlo allá por julio o agosto del 22 y lo pude presentar, llegué justo a tiempo para presentarlo el 5 de mayo en San Agustín de Guadalix, en la corrida que luego hablaremos, que lidió Reta al lado de Madrid, a las puertas de Madrid, y ese es el resumen de esta aventura. Y ahora pues vamos a entrar más en materia. Bueno, vale, gracias. Antes de empezar, el objetivo de la presentación no es hacer un adelanto completo del libro, sino ir detallando poco a poco las cosas que a mí me parecen más importantes, porque si no nos podríamos tirar aquí toda la noche, todo lo que queda de día. Y el libro está dividido en 3 partes que van un poco al mismo ritmo que la presentación. Por un lado, hablo sobre el ganado de festejos populares de alquiler, es decir, aquellos animales que no se matan después de los festejos populares, cosa que hace que su manejo y su cría y su selección sea totalmente diferente a los de corridas de toros o a los de festejos populares, donde sí se mata el animal. La segunda parte del libro hablo sobre la ganadería de reta, puesto que está fundamentada en el animal que os acabo de comentar. Y la tercera parte del libro, entrevisto a importantes personalidades del mundo del toro para saber qué piensan sobre el festejo popular, sobre este animal que es bastante diferente al que ellos tienen en casa o tienen en su cabeza. Y también, por último, hago un análisis más centrado en los animales que ha lidiado Miguel Reta en los últimos 2 años. Entonces, ya para entrar en materia. Bien, pues empezando por el origen del toro navarro, me apetecía poner estas 2 imágenes que son las pinturas de Francisco de Goya, que es uno de los pocos artistas relevantes que pintó tantos toros rojos, tantos toros rollos, como dicen en Aragón, seguramente precisamente por haber nacido allí en Aragón, que es parte del origen de estos animales. Imagino que todos ustedes tendrán en la cabeza las 5 castas fundacionales que existen actualmente, como son Cabrera, que está encabezada por Miura únicamente, Gallardo por Pablo Romero Partido de Resina, la casta vazqueña, que tiene un par de ramas, y por último, y la cuarta, la casta Vista Hermosa, con numerosos encastes, diferentes líneas genéticas, y en último lugar, que no está en las imágenes, la casta Navarra, que es la que hoy pondremos sobre la mesa.
también se puede apreciar en la foto que, sobre todo en el toro de Miura, de arriba a la derecha, ese colorado ojo de perdiz que la leyenda dice que podría venir de un toro de casta navarra, que más adelante pues hablaremos de él. Y que, por cierto, también Antonio Miura, que es uno de los personajes que hablan en el libro, pues tuvo el detalle de otorgar una entrevista y en esa entrevista habla sobre este toro. Entonces, bien, aquí he puesto varias citas de diferentes autores, puesto que es importante hablar del origen del toro de casta navarra, que es bastante poco conocido tanto por los aficionados como por los bibliófilos e historiadores, puesto que no hay una genealogía tan clara como con las 4 líneas de la diapositiva anterior. Entonces, la cita de arriba, pues como bien dice, compró 22, habla de Pérez de la Borda, y dice, compró 22 toros de las mejores vacadas que hay en toda la canal del Ebro y Aragón, donde suelen haber las mejores corridas que hay en este reino. Aquí nos da una idea de que los criadores de aquel entonces eran criadores no especializados en este ganado, puesto que nos está diciendo 22 toros de diferentes vacadas del reino de Navarra y de Aragón. El segundo párrafo nos da una idea de que este ganado tiene origen pirenaico y que poco a poco fue descendiendo al Valle del Ebro. Y dice así: vacas que quedarían libres entre los riscos montañosos, cruzándose con algunas del país, o sea, de Navarra, irían poco a poco creando esta raza salvaje que aún se encuentra por las montañas del Pirineo navarro. Y por último, habla de Agustín Jiménez, que es un nombre bastante poco conocido, pero que se tendría que hablar más de él, puesto que numerosos autores aseguran que se puede considerar, sin temor a equivocación, el primer ganadero de reses bravas, pudiéndose comprobar documentalmente la perfecta ordenación de su vacada, saliendo de su dehesa numerosos astados cotizados siempre a elevados precios. Agustín Jiménez fue un ganadero de Corella que hacia 1632, como bien dice este párrafo, pues tenía ya una ganadería estrictamente focalizada en la lidia de toros de Navarra o de casta navarra. Y esto incluso pues nos da una pista de que la casta navarra es, de las 5 líneas que hemos hablado al principio, es la línea más antigua de lo que queda actualmente, puesto que 1632 corresponde a un siglo antes de que se empezaran a formar las castas fundacionales, el resto de castas fundacionales. Y esto es algo que no aparece en muchos, o en casi ningún libro. Y eso, y también es interesante saber o pensar de dónde viene el apelativo casta navarra. Evidentemente hace referencia al origen geográfico de estos animales, pero no como en los otros casos, no se atribuye a ningún título nobiliario, ni a ningún apellido, ni a ninguna familia. ¿En qué momento de la historia se atribuyó este apelativo? Pues yo he hablado con varios historiadores y gente muy aficionada y muy estudiosa del toro navarro, y la verdad es que nadie me ha sabido decir exactamente en qué momento se deja llamar toro navarro, que ya lo digo ahí, toro navarro también se le llamaba a los toros de Euskadi, de La Rioja y de Aragón, a pesar de que no fueran de Navarra como tal, pues también se les llamaban toros navarros. Y como bien decía, pues nadie, o casi nadie que yo conozca, me ha sabido decir en qué momento pues un autor o quizá un reglamento taurino o incluso un real decreto, cualquier documento legal, por primera vez ponga casta navarra, igual que casta gallardo, igual que casta vista hermosa. Siguiendo con la historia, la época dorada de la casta navarra fue durante los siglos XVIII y XIX. Bueno, espera, aquí dejo un poco para que veáis el toro, este toro de Zalduondo en la plaza de toros de Pamplona. Os puedo hacer una idea también de cómo era ese animal, generalmente que se lidiaba con 4 años, muy terciado, ya veis la altura a la que le llega al torero, pero los 2 cuernos que tiene y la impresión de su mirada y de su cara. Como decía,
En el tercio de varas, pues eran los toros más fieros y que más caballos mataban, y esto se medía con la cometividad y la bravura del animal, es decir, cuántos caballos mataba, cómo iba el caballo y cuántas veces derribaba, entre otras muchas características. En el tercio de banderillas eran toros que perseguían a los peones como signo de celo y no de mansedumbre o de querer escapar, y esta característica la han heredado, como se puede comprobar en numerosos pueblos de nuestra geografía, pues las vaquillas de hoy día, que saltan a por todas detrás de un mozo, generalmente también con la idea de atrapar a esa persona y no de escapar, que también las hay que quieren escapar, pero no es lo habitual. Y por último, el tercio de estoque con muleta, que en aquel entonces era esto, pues coger el estoque y matar el animal como se pudiera, pues eran animales de una bravura indómita. Esto era machetear y meter la espada como se pudiera. Ahí tenéis las dos fotos de Luis Mazzantini, que ya que estamos aquí pues había que nombrarlo evidentemente, porque fue de las últimas figuras que mató unos cuantos de estos toros. Hay documentos que además están escritos en el libro. En relación con Bilbao, Luis Mazzantini mató muchos novillos y muchos toros de casta navarra. Y muchos profesionales de aquel entonces, no sé si se lee bien la línea de abajo, antes de comenzar las corridas decían que iban a lidiar torillos navarros, y al finalizar las mismas decían que habían lidiado señores toros. Pues eso. Siguiendo con la historia, la decadencia de la casta navarra en los ruedos vino a finales del siglo XIX. Esto es cosa mía del trabajo fin de grado que hice, y bueno, pues al ir buscando en diferente bibliografía, pues acabé clasificando esta decadencia principalmente en 6 factores, 2 internos de la tauromaquia y 4 externos. Seguramente haya más, pero bueno, yo es lo que he podido ir recabando. Las 2 internas son las imposiciones de los toreros y la creación de la Unión de Criadores de Toros de Lidia en 1905, por la que se fueron apartando muchas ganaderías navarras, puesto que solo la de Zalduendo estaba dentro. Y bueno, también nos da una idea de que después de más de 100 años, pues esto no ha cambiado tanto. Y las 4 externas a la tauromaquia serían la denominada codicia de los arados, la creación y el uso del ferrocarril para el transporte de toros, los conflictos armados que se vivieron a lo largo y ancho de la geografía, y las ventas masivas de este tipo de ganaderías. Bien, la supervivencia de la casta navarra. Entre 1950-40 hasta 1970, esta sangre brava estuvo prácticamente a punto de desaparecer, y su recuperación se debe gracias a los festejos populares. Como digo abajo, son festejos populares de alquiler, aquellos donde está permitido utilizar reses que ya han sido lidiados antes en otros festejos. Las ganaderías de reses de alquiler, por tanto, no venden sus animales porque vuelven al campo, sino que realizan, entre comillas, una prestación de servicios de los mismos. Y estos tipos de reses pues los encontramos en la raza de casta navarra, las betisus, las denominadas las rabeis, el ganado bravo de la tierra del Valle del Ebro, o los bous de corro, que se denominan en el Levante. Aquí se puede apreciar un toro betisu en el torico de la cuerda de Chiva, y puede llamar la atención, o a mí por lo menos me llama la atención, lo terciado que es el animal, porque así es esta raza, en comparación con otros toros. Bueno, pues también hay que saber que estos animales, aparte de que se pueden lidiar en festejos populares, pues eso, que precisamente que sirven para esto. La siguiente fotografía es del mismo toro que habéis visto antes, en el elegante Eguna de Azpeitia, en la Socamuturra de allí. Un encierro en el Pilón de Falces y Bous a la Mar, y por último pues una suelta de reses aquí en Llodio. Bueno, estos son meros ejemplos de los miles y miles de festejos populares de alquiler que hay a lo largo y ancho de todo el Ebro y de todo el Mediterráneo. Bien, parte de mi trabajo fin de máster, como he dicho, fue realizar también un estudio para la Federación de Ganaderos de Festejos Taurinos Populares.
donde se obtuvieron datos que se podían intuir, pero que no estaban escritos, no estaban documentados, y otros que, entre comillas, nunca se habían parado a pensar, pues muchos ganaderos o profesionales o aficionados. Y este trabajo, pues entre comillas, sirvió de base para la creación de esta federación en 2021. Las características generales de estas ganaderías de alquiler son que más del 60% de las ganaderías están formadas por hembras reproductoras, las cuales, casi todas, salen a la calle varias veces al año. Los machos adultos están en torno a un 7% del total de la ganadería, y con esto me refiero a mayores de 4 años y a sementales. Este siguiente dato es muy importante y es uno de los datos que descubrimos, y es que el 30% de las ganaderías bravas de toda la península y el 32% del censo de ganado bravo se aglutina en estas ganaderías de estas comunidades autónomas que, bueno, que no sé si las he dicho, pero son Euskadi, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña y Valencia. Entonces, pues a mí me parece que un tercio de las ganaderías y que un tercio del censo de ganado bravo esté en estas comunidades autónomas, pues es algo para sacar músculo y muchas veces para defendernos, porque por mucho que sea ganado de festejo popular, como quieren hacer ver algunos taurinos, pues no por ello es menos que el ganado que pasta en la dehesa. Luego también la alimentación, la sanidad y la reproducción de estos animales es totalmente diferente al del resto de ganado bravo. La alimentación se basa en muchas rastrojeras, mucho subproducto de la industria agroalimentaria de la ribera del Ebro y de algunas localidades de Valencia, y el ciclo reproductivo es muy importante en este tipo de ganado, puesto que hay que tener en cuenta, como ya he dicho, el 60% de la ganadería son hembras y estas trabajan en las calles. Entonces hay que sincronizar todos los celos de tal manera que en verano, que es el momento principal del trabajo, pues estas hembras estén en una gestación muy temprana todavía, en torno a los 2-3 meses de gestación, y un destete temprano para que las hembras pues no tengan que estar con los becerros y dificulte el manejo para apartar a los animales de cara a llevarlos a los festejos. La mejora y la selección pues no tiene absolutamente nada que ver con el ganado de lidia ordinaria. Aquí lo que se busca es una selección a largo plazo, una mejora a largo plazo, un animal que en las 7-8 veces al año que sale a las calles lo dé todo en cada uno de esos festejos. Por lo tanto, de alguna forma hay que dosificar esa bravura, y como bien sabéis muchos, la bravura muchas veces, o uno de los conceptos de bravura es darlo todo, por así decirlo. Entonces estos animales también tienen que tener un punto de mansedumbre para que no se fundan, por así decirlo, y para que duren a lo largo de pues, 7-8 salidas en un verano y 10 o vete a saber cuántos años a lo largo de toda su vida. Siguiendo con las características de estas ganaderías, el manejo es totalmente diferente. Suelen ser fincas más o menos pequeñas en proporción a los animales que tienen. Los ingresos principales de estas ganaderías, más del 70% de los ingresos, como no puede ser de otra forma, vienen de estos festejos de alquiler, y los gastos principales, como en prácticamente todas las producciones animales, pues vienen de la alimentación, que está en torno al 60%, bueno, casi en los 2/3 de los gastos es alimentación. Y los tipos de festejos, las diapositivas anteriores que ya hemos nombrado. Bien, continuando con la presentación del libro, la casta navarra de Reta, que sería el segundo capítulo del libro. Pues bien, esta frase entre comillas la he puesto porque hace poco Fernando Goma, que por cierto creo que estuvo aquí hace unos años. Sí, y el año pasado coincidimos con él. Ah, pues mira. En los elogios. Casualidad, fue casualidad. De la Fundación del Toro de Lidia, sí. Una aficionada de gran persona, sí. Pues me hizo una pequeña entrevista, sobre todo por curiosear un poco el libro, ¿no? Y me decía, una de las preguntas era: la idea del nivel es conseguir que se lidien toros de esta casta con embestidas aptas para la tauromaquia del siglo XXI. Y yo se lo rebatí entre comillas y le dije, y en la respuesta puse:
no es conseguir embestidas aptas para el siglo XXI, sino que es conseguir que embistan en el siglo XXI, que no es lo mismo. Y esto, y lo expliqué, evidentemente, puede parecer una tontería la comparación, pero el significado de estas palabras es que Reta lo que está haciendo es partir de una base de... Bueno, empiezo desde el principio del todo. Hace más de 100 años, bueno, principalmente 200, 300 años, estos animales que he ido hablando de Aragón, de Navarra, de La Rioja, cuando se tentaban, porque tampoco hay documentos que hablen muy claramente sobre su tienta exacto, se hacía con la prueba del canasto, que es algo parecido a los roscaderos, a la imagen de abajo a la izquierda, pues un animal empujando un canasto, se tiraba un canasto a un corral y los ganaderos, no sé muy bien qué anotaciones tomarían, pero de ahí más o menos se hacían una idea de la bravura del comportamiento de ese animal. Luego, esa tienta del canasto, en el ruedo, se traducía a un enfrentamiento, que está en la imagen de abajo a la derecha, a un enfrentamiento con caballos famélicos y nada que ver con el tercio de varas de hoy día. Por tanto, era una selección totalmente alejada de lo que estamos acostumbrados hoy día. Como he dicho, estos animales de muy diferente selección desaparecieron prácticamente los ruedos. Ocurrió lo que se denomina un cuello de botella, es decir, una reducción de individuos y por tanto pérdida de genética. Y hacia 1950, como ya he dicho, pues se fue recuperando poco a poco gracias a las ganaderías de festejos populares, a su vez con una selección totalmente inversa a la que se busca en la lidia. O sea, se fue rizando el rizo continuamente. Entonces, ¿cuál es el reto de Reta? Pues partiendo de reses con este historial genético complejo a sus espaldas, yo suelo decir que es imposible recuperar un trabajo perdido de más de 100 años, como ya he comentado, en los 30 años que lleva esta familia tentando estos animales. A esto también hay que sumarle lo que supone la lidia ordinaria actual, con muchos toros que hay que sacar de trapío, sacar de tipo, mejor dicho, para poder lidiar, con caballos de 700 kilos, solo el caballo, sin sumarle el peto ni el picador, capotazos y muletazos sin fin, incluso corrales y chiqueros diseñados arquitectónicamente a contratoro, como digo yo. Por eso repito, igual me estoy enrollando un poco, que el reto de Reta es conseguir que estos animales embistan en el siglo XXI por todo lo que he comentado. Miguel y su familia hace casi 30 años crearon la ganadería en base a todos esos hierros que no se ven los nombres, pero los voy leyendo de izquierda a derecha: Adolfo La Huerta, La Rebomba, Vicente Domínguez, Hermanos Domínguez, José Arriazu, Ángel Laparte, Juan José Laparte, Nicolás Aranda y La Bomba. Patillas. Eso, sí, Patillas, sí señor. Y que en base a estos hierros, pues introduciendo estos hierros en sus dos hierros, por la redundancia, de Alba Reta, que es el de arriba a la izquierda, y el de César Reta, que es el de arriba a la izquierda, un poco más a la derecha, pues fue creando los dos lotes o los dos grupos de animales de festejos populares. Entonces, para transformar parte de esta ganadería de festejos de calle hacia la lidia ordinaria, hay que jugar con dos selecciones totalmente contrarias. Como ya he comentado, la duración a lo largo de la vida productiva de una vaca, que es lo que se ve en la calle, frente a una entrega total en el ruedo de 15 minutos de los toros. Bueno, y el hierro de arriba a la derecha es el de Reta de Castanavarra. ¿Cómo se consigue esto? Pues hay que ir depurando mucho en esa selección de bravura indómita, de bravura brusca, de mansedumbre, que la hay mucha. Entonces, ese punto de mansedumbre que os he comentado, que necesitan estos animales para no darlo todo en los festejos populares, que de alguna manera se dosifican, es la dificultad que se encuentran los tentaderos a la hora de picar los animales, puesto que esa inteligencia, esa dosificación, hace que no se entreguen tanto en el caballo, principalmente. Entonces, a partir de aquí, pues os podéis imaginar todas las complicaciones que vienen, y luego ya detalles de otras ganaderías
que si humillación, que si recorrido, que si no sé qué, son casi hasta secundarias en este caso, porque es que son animales muy diferentes y eso, y es muy complicado todo. Entonces, los festejos que ha liderado hasta ahora Miguel y toda su familia, no es un objetivo, que es lo que mucha gente se piensa, lo que muchos aficionados se piensan, sino que es un punto de partida. Tened en cuenta que al año solo se puede lidiar, por la dimensión que tiene la ganadería, una corrida de toros, es decir, 6 animales. Entonces, como dice Miguel, esta pequeña cata que se hace anualmente son solo 6 animales, algo que es muy difícil de traducir a la hora de tener en cuenta la selección. Porque si se lidiaran 15 corridas, pues más o menos vas viendo hacia dónde te diriges, pero al lidiar solo 6 animales, pues estadísticamente es mucho más complicado. Entonces, por hacer un resumen de los festejos que ha lidiado esta casa, en la temporada 2021, después de una pandemia, de una novillada que se le mató en el campo, etcétera, pues pudo lidiar una corrida de toros en Ceret, toros de 6 años y medio, por eso pongo ahí el bocadillo de la edad, que tenían más cabeza que corazón, es decir, que se las sabían todas. Y el comentario general que yo hago de esta corrida, bueno, aparte de que fue del siglo XIX, algo que dudo mucho que vuelva, ojalá, pero que vuelva a ver en algún momento de mi vida, pues fue una mansedumbre encastada. Yo es la tarde que más miedo he pasado en una plaza de toros. En el tercer toro, o sea, es que aquello era una barbaridad ya, y faltaba la mitad de la corrida. Y bueno, al final también es algo que, o sea, puede parecer infumable, pero es algo que se agradece, puesto que creo que la tauromaquia de hoy día está sumida en una monotonía que antes de que empiece el festejo casi ya sabes lo que vas a ver. Entonces creo que es muy importante este tipo de festejos para salir un poco de esa monotonía. Luego, el mismo año, para quitarse un poco la espinilla y ver un poco cómo iba el experimento, se lidió una novillada en Corella. Bueno, la corrida de toros, que creo que es justo mencionarlo, la lidiaron Sánchez Vara, Octavio Chacón y Miguel Ángel Pacheco. La novillada de Corella, José Cabrera, Francisco Montero y Javier Polé. En la novillada de Corella hubo mucha más bravura, hubo novillos que fueron 3 veces al caballo y de lejos y empujando. Y a pesar de todo, pues evidentemente los animales fueron duros, tuvieron mucha fuerza y se vio que tenían mucho motor también, que es al final lo que les da la casta. Eso, bueno, la diferencia de edad también se notó mucho, puesto que de 6 años y medio a 3 justos, la cabeza no les funcionaba tanto y les funcionaba más el corazón. Entonces ahí es donde se vio que los animales se empleaban más y que esta selección y que este encaste pues es posible lidiarlo. Hay aficionados que dicen que se debe o sea, que la diferencia de Ceret a Corella se debe a la selección que se llevó a cabo en la diferencia de esos 3 años de los animales. Y esto es algo totalmente erróneo, puesto que muchas madres de los animales de Corella eran las mismas madres que los animales de Ceret. Por lo tanto, es uno de los indicativos que nos hace pensar que la corrida de toros de Ceret fue así de lista y de mansa, debido a que los animales con casi 7 años pues se las sabían absolutamente todas. Bueno, he dicho vacas, pero también sementales había iguales. Aquí vemos fotos de la corrida de toros de Ceret. El animal del centro fue el que mejor salió, número 11, de nombre rabioso. Podéis fijaros en la mirada, en los pitones y en todo. La verdad es que los pares de banderillas que he puesto ahí también fueron extraordinarios, se pusieron muchísimo todas las cuadrillas. Y el tercio de balas que se vivió pues fue algo totalmente diferente a los de cualquier otra tarde, puesto que se sacó al principio un caballo, luego hubo que sacar otro caballo para seguir al toro, porque había toros que no querían entrar al caballo. Y la foto de arriba a la derecha me gusta ponerla, puesto que ese toro que entró 3 veces al caballo
y que por momentos empujó, porque podéis ver que va con la cara arriba pero mete los riñones, pues a este toro también se le condenó con banderillas negras, cosa que muchos todavía no entendemos, pero bueno. Bueno, también se puede ver en las fotos el oficio de Sánchez Vara para robarle pases a ese toro, porque aquí no hay que pegar pases, aquí se roban los pases. Estos animales tienen 15-20 pases y Sánchez Vara creo que le sacó exactamente el número de muletazos que tenía. Ya podéis ver también dónde lleva la cabeza del toro, que de humillar bastante poco. Estas fotos corresponden a la novillada de Corella. Aquí ya se ve más humillación, aunque bueno, yo siempre digo que en las fotos no se muestra todo, y me perdonan aquí los fotógrafos, pero es verdad que muchas veces las fotos también sirven para engañar, pero bueno, en este caso es verdad que los animales embistieron con mucho más celo, con más humillación, con más casta, no, porque es imposible embestir con más casta que los anteriores, pero tuvieron muchísima emoción. De hecho, ya la foto de abajo a la derecha se ve como entra el capotazo de Francisco Montero. Y la del centro pues también, que fue al caballo y empujó. Luego también, características de este ganado, la foto de abajo a la izquierda, por donde lleva la cara, iba a decir a la salida del muletazo, pero es que ahí está a medias todavía. Entonces bueno, es un animal que hay que medir mucho y hay que dosificar mucho, porque como ya digo, si se le exige demasiado, se acaba rajando y acaba vistiendo como él quiere. Luego hace año y medio, en la temporada 2022, se le dio una corrida, bueno, la única corrida de Reta de Castanavarra en Estella. Cualquiera le diría a Morante que iba a aparecer en el mismo cartel con un hierro de Castanavarra, aunque a muchos nos gustaría que hubiese lidiado la misma tarde, pero bueno, apareció en el cartel por lo menos, que lidiaba él al día siguiente. En esta corrida de toros, que ahora pondré fotos, bueno, las fotos no son mías, también tengo que decirlo, son de diferentes fotógrafos que han participado en el libro y me las han cedido. En esta corrida, que ya había animales de 4 y 5 años, hubo más equilibrio entre cabeza y corazón. Se vio que los animales con menos edad de esos 6 años y medio embestían mucho mejor en el tercio de varas y, entre comillas, eran algo más toreables. A mí es una palabra que no me gusta usar, la de toreabilidad, porque bueno, es verdad que un toro tiene que ser toreable, entre comillas, pero usando esta palabra da la impresión de que es demasiado fácil ponerse delante. Y yo creo que no tiene que ser así. Que cualquiera que vea una corrida de toros tiene que decir que él no se pone delante de eso. Y así fue en este caso también. Pues se le dio la vuelta al ruedo a un toro, que fue Santero, el que aparece evidentemente arriba a la derecha. Es el mismo que abajo a la derecha. Metió muy bien la cara para lo que son estos animales. Tuvo muchísima emoción. En el caballo embistió con la cara arriba, pero no se fue suelto del caballo, que es importante esto en el castigo. Pues de hecho es este mismo toro. Sí, la corrida no se picó muy bien, la verdad. Se fue muy atrás el cuyazo. El toro del medio, de nombre Tonelero, es el toro, palabras textuales de Sánchez Vara, que más miedo le ha hecho pasar en una plaza de toros. Esa foto es de salida del toro y ya dice bastante. Y mira que este tío ha matado de todo. Y bueno, ya que estoy aquí y le nombro a Sánchez Vara, creo que es de justicia también que los aficionados tengamos, entre comillas, la responsabilidad de exigir a ciertas empresas o ciertas plazas que toreros con este valor y con este bagaje, igual que Damián Castaño, que estuvo aquí el lunes, pues fueran incluidos en muchas más ferias con este tipo de ganaderías, puesto que al final también es lo que le da emoción a la fiesta y creo que se lo merecen. Estas son más fotos del mismo festejo. El toro del centro es el mismo que el de abajo a la derecha, que este le tocó en suerte, no sé si en suerte o no, a Imanol Sánchez. Y por otro lado, tenemos también el otro toro, que es el tercero de Sánchez Vara, que es al que yo le habría dado la vuelta al ruedo en vez de al anterior, a este, puesto que empujó mucho más en el caballo
Y es que en esas dos fotos que he puesto a la izquierda se puede ver con la transmisión que iba a la muleta. O sea, con el hocico, bueno, pues a media altura, pero bueno, tampoco pasa nada. Pero es que hubo hasta muletazos que se notaba el riesgo y el gusto que le puso el torero también, porque la verdad es que se pudo, no sé cómo lo hizo, pero se pudo hasta relajar Sánchez Vara. Y fue un toro muy, muy, muy emocionante. Y en el caballo también se ve que mete los riñones, se le dio muchísimo en el caballo y yo creo que si se hubiera dado menos, hubiera sido otro toro de vuelta al ruedo. A ver, Estella es una plaza de tercera, esto fue un ambiente festivo, en cualquier plaza a estos toros no se les hubiera dado una vuelta al ruedo, pero a la salida de la corrida me decía otro aficionado que bueno, pues al final la vuelta al ruedo pues vamos a tomárnosla como un premio a 30 años de selección de esta familia y bueno, la verdad es que pues no, es una vuelta al ruedo de las que no molesta y menos, como ya digo, en un ambiente de este tipo y con un ganado muy, muy especial. La temporada 2023, que todavía no ha terminado el año, pero por desgracia sí la temporada, pues el festejo se dio en San Agustín de Guadalix, en el marco de la Feria del Aficionado del Club Taurino de Tres Puyazos. Salieron también animales cuatreños y cinqueños, vuelvo a repetir, algo más toreables, hubo tercio de varas otra vez y equilibrio entre cabeza y corazón. Al final también el espíritu de este Club Taurino y de esta feria, que para quien no haya estado les recomiendo totalmente ir, es que los animales vayan o intenten ponerse mínimo 3 veces en el caballo y la corrida se puso efectivamente mínimo 3 veces en el caballo, lo que tiene mucho más mérito con estos animales, tanto por los profesionales que estuvieron excepcionalmente bien como por la selección ganadera también. Bueno, arriba a la izquierda he dicho que estuvieron excepcionalmente bien, pero hay que ser un poco críticos también. Y el tercio de varas que se protagonizó en el primer toro fue lamentable, eso también hay que decirlo. Se le dio muchísimo al caballo, o sea, al toro, perdón, en el caballo, y el picador no hacía ni caso, y es que prácticamente mató al toro con la puya. El resto de fotos corresponden al resto de la corrida, evidentemente. Se puede ver la entrega dosificada, entre comillas, con la que van los animales, si les das ciertas ventajas. Yo algunas veces pongo la comparación con los corredores. Yo también, aparte de los toros, me gustan más cosas, hago deporte. Y muchas veces cuando te entrenas, si solo haces correr cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba, pues al final dejas de correr. Entonces, para engañarte un poco, pues tienes que correr también cuesta abajo de vez en cuando. Pues estos toros lo mismo, hay que darles ciertas ventajas para buscar ese equilibrio y que vayan un poquito más, y al final acabes robándoles todas las embestidas, que el animal no se raje y poderle hacer faena de esa forma. Podéis ver también abajo a la izquierda cómo mete los riñones el toro nada más llegar al peto, cómo mete la cara en el capotazo de Octavio Chacón en este caso, y por otro lado, hacia el final de la faena, por donde saca la cara en el muletazo. Y por último, respecto a este festejo, quería poner estas fotos de este toro, que puede parecer muy pequeño, porque lo era. Se lidió con 4 años y 1 mes, y la gente decía, bueno, al principio ya, según salió, empezaron a protestarlo. Hay gente que sacaba el pañuelo exigiendo el cambio del toro. Fue un sobrero, por cierto, porque al toro que sustituía vino mal del campo, lo intentaron sacar adelante y en el ruedo pues se vio que no se había recuperado del todo. A este toro pues se le llamó de todo, desde conejo hasta cabra, no, de todo, la verdad. Se ve perfectamente la comparación del toro con el caballo, que el caballo es el doble, la cara de vaca que tiene el toro, y también, luego lo vuelvo a poner, a mí me recuerda mucho al toro que pintaba Goya, precisamente. Un toro terciado, con cuernos astifinos, veletos hacia arriba, un poco cerrados, y es que ya veis que es un toro pues, del prototipo de casta navarra, que al igual que ocurría hace 200 años, pues se lidiaban con muy poca edad, como es este caso, y salían así, precisamente por eso nos recuerda. Fue el mejor toro para mí de toda la corrida. Sánchez Vara, que tiene muchísimo oficio, tuvo que tomar el olivo 2 veces. Fue un animal muy, muy emocionante. De hecho, ya veis abajo a la izquierda, cuando se ve al torero justo,
pero la altura del estribo, aunque por la perspectiva engaña un poco, la altura del toro y la altura de la mano de Sánchez Vara y la muleta, o sea, lo que nos da una idea de que el toro era pequeño, pero bueno, pequeño pero matón. Y luego también a la salida del festejo yo hablaba con un ganadero y decíamos que no entendemos nada de esto porque se pitó al animal, bueno, se protestó a un animal que es el prototipo de casta navarra. Al final, cosas de la vida, el que más nos entretuvo, el que más emoción puso en el ruedo, y la gente lo pitó. Pues bueno, es una pena, pero también tenemos que saber, yo creo que con estos encastes que son minoritarios, pues que de alguna forma u otra lidian lo que pueden, y si es el prototipo racial del animal, pues a esto nos tenemos que ceñir. Y bueno, esto ha sido todo, no sé si ha sido mucho o poco, pero esto ha sido todo por mi parte. Bien. Vamos a hacer alguna pregunta. Sobre la desaparición de la casta navarra, ¿ahí podrías ahondar un poco más? Sí. Bueno, el toro de Goya al que me refería, con respecto al último que salió, es a este. Que evidentemente no es idéntico, pero bueno, nos da una idea de lo agalgado que son, el poco cuerpo que tenía, el aspecto aleonado así de la cabeza hacia arriba, los pitones hacia arriba, veletos, y la desaparición de la casta navarra que está aquí. Bien, pues como he dicho, son principalmente dos factores internos a la propia tauromaquia y otros 4 externos. Las imposiciones de los toreros, pues como ocurre parecido a hoy día, las figuras de aquel entonces llegó un punto que, a pesar de que estos animales fuera habitual matarlos, pues llegó un punto que dijeron hasta aquí. El principal detonador o detonante fue Joselito el Gallo, que trajo muchísimas cosas buenas a la fiesta, afortunadamente, y ojalá hubiera habido otros 100 como él, pero fue uno de los toreros que más acabó imponiendo, y a partir de él ya no se le dio absolutamente nada de casta navarra. ¿Por qué las figuras dejaron de matar este ganado y lo reservaban más para gestas o para tardes de relevancia? Pues como ya he dicho, por el carácter que tenía. Por el carácter que tenían. Luego, uniéndolo también con la creación y el uso del ferrocarril, que lo cito un poco más abajo, hay que pensar también que con un transporte mucho más fácil en muchas plazas se tenía un ganado mucho más o más pastueño, entre comillas. Entonces, pues por esa regla de 3, lógicamente preferían subir de Andalucía o traer de Castilla, donde fuera, un ganado más pastueño. La creación de la Unión de Criadores de Toros de Lidia en 1905, como ya he dicho, solo Zalduendo estaba dentro de esta asociación, y un poco también en relación con lo de los toreros, pues apartaron a la casta navarra. La codicia de los arados se denomina así a un efecto que se creó sobre todo en la ribera de Navarra, y es que las tierras de pastoreo se redujeron en favor de las tierras de pasto, las tierras de pasto en favor del terreno para agricultura, puesto que también coincidió con unos años de un aumento de la población y había que alimentar a la población también. Pues entonces los pastos de la ribera se redujeron, no sé si era un 60%, no estoy seguro. La creación y el uso del ferrocarril, como ya he dicho, pues facilitó mucho traer animales de otras tierras. Los conflictos armados, que son ya entrados, las guerras carlistas y la guerra civil española, ya ha entrado bastante este siglo, pero esto lo que hizo fue que las ganaderías, que ya estaban muy mermadas, pues muchas de ellas acabaran por desaparecer. Muchas de ellas también entraron en bucles de enfermedades, de zoonosis, de enfermedades animales que no salieron adelante, y las ventas masivas de ganaderías, pues como las famosas de Carriquiri a Bernabé Covaleda en Salamanca, y ahí acabó desapareciendo. Está más explicado en el libro todo. Está más explicado todo en el libro. Y sobre los festejos populares, un poquito, sí, darnos un pues, detalle, bueno, sí, algo profundizando un poco en ellos. Aquí voy a poner este diapositiva. Bueno, se creó la asociación Federación de Ganaderos de Festejos Taurinos Populares
más o menos en la época de la pandemia, con el objetivo de aunar todas las asociaciones de ganaderías de festejos populares, como indica su nombre, para hacer fuerza en la administración, para ir en contra de las prohibiciones de algunos festejos, puesto que es contradictorio que en Aragón se permita un festejo y en Valencia ese mismo festejo esté prohibido cuando el animal es el mismo. Luego también para exigir lo suyo, puesto que, oye, pues ganaderos de X producciones reciben X ayuda y nosotros, por ser ganaderos de Bravo, ¿por qué no vamos a recibir también ciertas ayudas? Que no todo es vivir de las ayudas, pero bueno, todos tenemos derecho a vivir de ellas. Y un poco pues por eso se creó la federación. Y es en lo que va a ser mi trabajo final de máster. Estas ganaderías al final, hombre, pues también lo explico bastante más en el libro, tienen un fondo histórico muy importante, puesto que el esfuerzo que hicieron ganaderos de antaño cuando sí se mataban las reses después del festejo popular era increíble. A mí, por ejemplo, Carlos Lumbreras, de aquí de La Rioja, me contaba la historia de su abuelo, Policarpo Lozano, que Policarpo, para no matar el ganado de casa, que era este tipo de ganado, se traía ganado de Salamanca, lo lidiaba y lo tenía que matar. Entonces, solo por no matarlo de casa, se iba afuera, lo compraba y lo mataba, con todo el gasto, o sea, lo mataba después del festejo, con todo el gasto que esto conlleva, ¿no? Y luego también, por ejemplo, una anécdota que vi el otro día, un vídeo de Zaragoza, la primera vez que tuvieron que matar las vaquillas en la Misericordia, pues claro, los ganaderos se negaban. Se negaban. Total, que el festejo dijeron que no salía adelante porque si los ganaderos no iban a matar al final del festejo los animales, no se iba a dar el festejo y la gente la lió en las puertas de la Plaza de Toros. O sea, al final, pues esto es algo muy, muy del pueblo, algo que quiere todo el pueblo. Y así ha sido siempre y así lo quería la gente. Y así seguirá, esperemos. Por cierto, lo de Policarpo Lozano que dices en Nájera salió muy bueno. Ah, sí, es verdad. Bueno, ya que lo he nombrado, Policarpo Lozano es otra de las divisas que tiene Carlos Lumbreras al lado de Logroño, en Villamediana de Iregua, que tiene el hierro de sus hijos, de Álvaro y Pablo Lumbreras, para novilladas sin picadores en Caste Núñez y Santa Coloma, que ha tenido un año extraordinario, podéis decirlo. Y el segundo hierro, que es el de Policarpo Lozano, que es el del ganado de su abuelo que he comentado, de aquí, ganado de la tierra, de Casta Navarra, que solo lo utilizaba para festejos populares. Este año era el 65 aniversario del hierro, coincidió con que tenía 6 novillos en el campo y echó adelante una novillada, pues como una novillada de 4 novillos, como símbolo, como homenaje también a su abuelo, y la verdad es que salió muy, muy interesante. Pues fueron novillos de los que no estamos acostumbrados a ver. La edad se le notaba porque todavía pues tenían cierta nobleza y no eran tan bruscos como animales de más edad, pero salieron muy buenos y los novilleros estuvieron también bastante bien. Fue una novillada muy interesante. Mariscal Ruiz, eso es. Que anda muy bien. Sí, Mariscal Ruiz y Hugo Casado. Además son dos chavales que, entre comillas, no tienen ninguna necesidad de matar esto, tampoco es por menospreciar esta sangre, pero bueno, son chavales con mucho futuro. Hugo Casado muy poco toreado y la verdad es que estuvieron muy a la altura. Y no sé qué más podemos hablar. A Reta le queda mucho futuro, le ves con muchas ganas. Vamos a poner una foto por ahí. Hombre, el futuro esperemos. Ya otras ganaderías también minoritarias que tienen, pues están en las condiciones. El futuro esperemos que le quede a Reta y eso, y a todas las ganaderías minoritarias y a todas las otras ganaderías. Lo que hace falta para que estas ganaderías tengan futuro es que haya afición al toro, afición al respeto por el toro también, porque muchas veces hay afición más al torero que al toro, y yo creo que tiene que haber un cierto equilibrio. Entonces, pues son muy necesarias las ferias que se denominan toristas, porque al final son las que sustentan estas ganaderías,
y sin el caso de 3 pudazos, por ejemplo, de este año pasado, pues hubiera sido muy complicado lidiar la corrida de reta. Son aficiones, clubes o comisiones de aficionados que hacen un esfuerzo tremendo. Bueno, aquí al lado tenemos Francia, el ejemplo de Francia, el ejemplo de San Agustín del Guadalix y otras tantas plazas. Este año A San Agustín no volverá y de hecho todavía no se sabe ni a dónde va a ir Reta. que tiene Tiene una corrida de toros, sí. Tiene apartados ahí varios toros para una corrida de toros y pues, o sea, de verdad es que no se sabe nada, todavía, no se sabe nada. Francia, No es que no lo quiera decir, pero es que no sé, ni yo lo sé, No. ni se sabe, vamos. Y bueno, pues esperemos que sí, que acabe habiendo alguna plaza, porque la verdad es que son festejos tanto este de Reta como cualquier otro, pues como el que hemos nombrado antes, Dolores Aguirre, cualquier otra ganadería. diferentes. Diferentes, Muy diferentes. que te hacen estar en tensión continuamente y al final, en mi opinión, eso es lo que da emoción a la fiesta. Está muy bien ver una Verónica o un Natural Sí. muy templados, pero por desgracia generalmente suelen ser la cadera y todas esas suelen cosas. ser toros más- Estos no te dejan desmayar. No. Suelen ser toros que, como dice alguno, vienen toreados del campo, casi Sí. casi. Esa es la impresión. Es así. ¿Alguna pregunta más? ¿Se han llegado a cruzar toros de la Casta Navarra con toros o ganaderías andaluzas o salmantinas? ¿Dices allí en Salamanca de Andalucía o...? No, hace muchos años. Si es que hay una leyenda o algo que dice, bueno, Miura, por ejemplo, procede, tiene Sí. Casta Navarra o... Miura tiene el toro murciélago, bueno, tuvo, mejor dicho, el toro murciélago que se indultó en 1800 no sé cuántos, a final del siglo XIX en Córdoba, y por ese toro es el que dice Antonio Miura que salen toros como ese de arriba a la derecha, colorados, ojo de perdiz. Y si no es por ese motivo, pues bueno, a los aficionados nos gusta creer que es por ese motivo. Y en más vacadas que se hayan cruzado, o sea, que se hayan introducido reproductores de Casta Navarra, pues la verdad es que no tengo ni idea. Dicen también, y esto ya igual más entre correos aficionados, que en la ganadería de Raso de Portillo entró algo por el ganado que había de Carriquiri en Castilla y León, pero vamos, que no lo sé al 100%. De hecho, es una de las preguntas que me gustaría hacer a los ganaderos cuando, bueno, si es que les veo dentro de poco. Estuvimos en el Raso de Portillo hace 2 años y es que a mí me llamó mucho la atención. Me gustó, claro, colorados, a mí Ya. no me entraba en la cabeza. Digo, Ya. joder, Santa Coloma y Colorado, a ver cómo me explican esto. Sí. Pero sí que debe haber por ahí alguna rama. Yo eso tengo entendido. Sí. Luego también está la historia de Picabea de Lesaca, que ya esto ya es de finales del siglo XVIII, me parece que es, y es que la familia Picabea, que provenía de Lesaca, del norte de Navarra, pues bajó a Andalucía, ganado navarro, evidentemente. Parte de ese ganado acabó en Marqués de Saltillo, y bueno, a partir de ahí hay toda una historia que muchos importantes ganaderos y historiadores e investigadores, vamos, están 100% seguros de que es así, y por tanto de que en Saltillo, a colación de tu pregunta, y en todo lo que deriva de Saltillo, pues hay goterones de Casta Navarra. Así que oye, pues sea verdad o no, por lo menos a nosotros nos gusta pensarlo. Bueno, y que además puede ser verdad, a ver, todo eso se demostraría con estudios genéticos, pero yo creo que puede ser verdad. Al final, si son caracteres que se han fijado mucho, puede ser verdad. Una cosita, a título de curiosidad, esa corrida que has comentado de Ceret con toros de 6 años y medio, Sí, ¿en qué peso estaban esos toros? Sí tienes noticias. sí, pues estaban en torno, me parece que entre los 470 kilos y los 550. Eso es lo que dieron al llegar a Ceret. Ya. No sé si a ojímetro o con la báscula, pero la verdad es que eran toros muy hechos, ¿eh? O sea, 470 kilos podría ser. Son hondos también. Sí. Bueno, y que eran animales que llevaban a pienso también ya, Ya, imagino. con 6 años y medio, toda la musculatura y el sistema óseo y todo, bien alimentados. Luego también otra de las cosas que, bueno, es que tengo un montón de cosas
para comentar, que se me ha olvidado, es que en estas corridas, en prácticamente ningún animal, bueno, es que ninguno se ha visto la falta de fuerzas, la blandeza de patas, la blandeza de pitones que se ve en otras ganaderías, y eso es algo también que se agradece. Tampoco se ha parado ningún animal, que a veces es un rollo cuando, bueno, siempre, en mi opinión, es un rollo cuando un animal se para, y si se ha parado alguno es por lo que he comentado, porque venía mal, que bueno, que al final también esa movilidad la da la casta, que muchas veces puede ser hacia mal o hacia bien, pero son mucho motor. Son características que se agradecen. Habría que limarlas más para depurar un toro que quiera la familia Reta, pero poco a poco pues se va haciendo camino. El tipo de campo donde viven los toros, en muchos casos está llano, Porque esta es una de las fotos. tiene mucho monte también. Sí, sí, muchísimo. Son 120 hectáreas de finca, prácticamente casi 100 hectáreas son monte. A ver, ¿dónde está la foto? Una foto. Bueno, esto es la única pradera que hay en toda la ganadería, que es de las partes más altas de la finca. En el monte, sobre todo, suelen estar las vacas y en la zona más baja para tener más control los toros. Porque es que es un manejo muy complicado. Es que se te escapa una vaca y es un lío. Sí. Pero es que ya se te escapa un toro y detrás de él van los otros, pues es que no me lo quiero ni imaginar. Por eso también una de las cosas que se realiza en el manejo es el enfundado de los pitones. En contra de la filosofía, creo que de los ganaderos, pero es que no queda otra. A mí tampoco me gustan los toros con... Hoy mismo vi una noticia que enfunda Miura. Miura no empezará a enfundar. Sí, Miura también enfunda, pero hace ya varios años. No, para mí lo Yo ponía he visto como- toros sueltos de Miura Sí. enfundados. Pero en Yo principio lo ponía como- Si es que al final todo esto es mucho dinero, mucho trabajo, Está claro. muchos años, es que muchos años de trabajo. pero igual lo pastizar. Bueno, deciros ¿Alguna pregunta más? que Igual o hay alguna pregunta más. ha quedado todo claro entonces. No, que los libros están a la venta, son 20 euros por si alguno quiere comprar el libro. Ah, sí, quería comentar también respecto a esto. Hablé con Miguel de bueno, él está en creación de una ONG que si todo va bien, porque la verdad es que con el COVID se trastocó todo un poco, y por vía de esa ONG los beneficios del libro van a ir dirigidos seguramente al Banco de Alimentos, que también es importante que la tauromaquia, como siempre ha hecho, pues aporte un granito de arena Sí, a la sociedad. que está bien esto. Siempre ha estado y esperemos que siga Que hace estando mucha ahí. falta. Eso es. Que hace mucha falta. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Se acabó la semana cultural. Creo que lo hemos pasado bien. Ya falta menos, como dicen en Pamplona. Yo creo que ya que estaba pensando si íbamos a estar aquí cuatro. Vamos a dar un regalito, muchas gracias por la asistencia. Esto no había